Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el asa de mi vieja maleta de tela. Esa que compré hace 10 años en el mercado central y que ahora parece una mancha de suciedad en medio de tanto mármol inmaculado. Estoy en el aeropuerto internacional de Dubái, y Dios mío, nunca había visto tanto oro junto en mi vida. Las columnas brillan, el techo parece el cielo de un templo pagano y las luces son tan fuertes que me lastiman los ojos cansados. Todo aquí grita dinero, poder y una perfección que me hace sentir pequeña, como un insecto que se coló en un palacio de cristal. El aire acondicionado está tan fuerte que me cala los huesos, o tal vez sea el miedo que empieza a subirme por la espalda. Un presentimiento helado que no me puedo sacudir desde que salimos del hotel. A mi lado, caminando con ese repiqueteo seguro de sus tacones de diseñador, va Vanessa, mi hija, mi niña, o al menos, la mujer en la que se ha convertido. Lleva puestas unas gafas oscuras enormes, aunque estamos bajo techo, y sostiene su teléfono frente a su cara como si fuera un escudo, o mejor dicho, un espejo mágico. Está grabando una historia para sus redes sociales. La escucho cambiar la voz, pasando de ese tono irritado con el que me habla a mí, a esa dulzura empalagosa que reserva para sus seguidores. Dice, amores. Dubái fue absolutamente todo, una experiencia transformadora. Pero ya es hora de volver a casa y seguir facturando. Los amo. Se ve hermosa. No puedo negarlo. Impecable, moderna, inalcanzable. Y yo voy 2 pasos atrás, arrastrando los pies, con mi blusa de poliéster arrugada y los zapatos ortopédicos que son los únicos que aguantan mi artritis. Llegamos a la fila de facturación. No a la fila normal, donde hay gente cansada como yo, sino a la alfombra roja de la primera clase. Me siento intrusa. La gente nos mira. Miran a Vanessa con admiración, intentando adivinar si es famosa, y luego me miran a mí con esa curiosidad despectiva, como preguntándose si soy la sirvienta. Y en cierto modo, eso fui en este viaje. Me trajo para cuidar a los niños, para que ella y su marido pudieran ir a cenas de negocios y fiestas en Yates. Fui la niñera invisible. Llegamos al mostrador. La azafata es una muñeca de porcelana, con una sonrisa pintada de rojo sangre. Ports, please, dice con una voz suave. Vanessa entrega el suyo, el de su marido y los de mis nietos con un gesto elegante, como si estuviera repartiendo naipes en un casino de lujo. Yo busco el mío en mi bolso desordenado, con los dedos torpes por los nervios. Lo encuentro y lo pongo sobre el mostrador. Es un librito desgastado, triste al lado de las fundas de cuero italiano de los pasaportes de ellos. La azafata teclea algo en su computadora. Fruncius teclea de nuevo. Dice algo en inglés, rápido y técnico. Yo no entiendo nada, solo escucho sonidos cortantes. Mi corazón da un vuelco. Miro a Vanessa. Ella no parece sorprendida, pero tampoco me mira a los ojos. Se inclina hacia la azafata, murmura algo, asiente y luego se gira hacia mí con esa sonrisa falsa, esa que no le llega a los ojos. Mamá, me dice, y su voz suena tensa. Hubo un pequeño problema en el sistema con tu boleto. Nada grave, pero van a tardar unos minutos en arreglarlo. Yo siento un alivio momentáneo, pero hay algo en su tono que no encaja. ¿Un problema?, pregunto, aferrándome a mi bolso. Sí, mamá, no hagas un drama. Mira, siéntate en ese banco de allá. Espera a que yo despache las maletas y consiga las tarjetas de embarque. No te quedes aquí parada estorbando la fila. Obedezco, siempre obedezco. Me siento en el banco de metal frío, a unos 10 metros. Desde ahí veo cómo pesan las maletas. Veo cómo ponen las etiquetas de Prori. Veo a mis nietos jugando con sus tabletas a Genus Autodu. Y veo a Vanessa, la veo reírse con la azafata. La veo recibir los pases de abordar. 1, 2, 3, 4 pases. Somos 5. El aire se me congela en los pulmones. Cuento de nuevo. 1, 2, 3, 4. Ella guarda los documentos en su bolso de marca y se aleja del mostrador. No viene hacia mí corriendo para decirme que todo está resuelto. Viene caminando despacio, con la mirada fija en mí, una mirada dura, fría, calculadora. Se detiene frente a mí, pero no se sienta. Se queda de pie, obligándome a mirarla hacia arriba, acentuando su superioridad. ¿Ya está?, pregunto, y mi voz sale como un hilo roto. ¿Ya nos vamos? Vanessa suspira un suspiro largo de impaciencia, como si estuviera lidiando con un niño berrinchudo. Mamá, escúchame bien porque no lo voy a repetir, dice, y baja la voz para que nadie más la oiga. Un susurro que corta más que un grito. Tú no vas a volver con nosotros. El mundo se detiene. El ruido del aeropuerto, los anuncios por los altavoces,
las risas de los turistas. Todo se convierte en un zumbido lejano. ¿Qué? Alcanzo a decir. No entiendo, Vanessa. El sistema. Ella rueda los ojos. No hay ningún sistema. Mamá, fui yo. Cancelé tu pasaje anoche. Siento que me han dado un golpe en el estómago. Me falta el aire. Las lágrimas empiezan a picarme en los ojos. Pero el shock es tan grande que no puedo ni llorar. ¿Por qué? Pregunto, temblando. ¿Por qué me haces esto? Yo cuidé a los niños. Yo hice todo lo que me pediste. Ella se agacha un poco, acercando su rostro perfecto al mío. Huele a perfume caro y a maldad. Porque voy a encontrarme con un posible patrocinador en el vuelo, un inversor importante para mi marca de cosméticos. Va a ir en primera con nosotros, dice, como si fuera la explicación más lógica del mundo. ¿Y qué tengo que ver yo? Pregunto, desesperada. Mirachi, mamá. Si sea ella con asco, señalando mi ropa, mi peluca, un oso, mi bolsa vieja. Mírate, no combinas. No encajas, eres rústica, eres vieja. Si te presento como mi madre, arruinas mi narrativa. Mi marca es lujo, es juventud, es aspiracional. Tú eres deprimente, me avergüenzas. Atrapas mi branding. No puedo permitir que ese inversor te vea y te asocie conmigo. Cada palabra es una puñalada. Mi propia hija, la que amamanté, la que cuidé cuando tenía fiebre, la que pagué sus estudios limpiando pisos. Me está desechando como si fuera un envoltorio sucio porque no combino con su cuenta de Instagram. Vanessa, por favor, suplico. Y no me importa si sueno patética. No tengo dinero, no hablo el idioma. No me dejes aquí, tengo miedo. Ella se endereza y busca algo en su cartera. Saca un bilhete, un solo bilhete. Me lo extiende. Es un billete de $50. Toma, dice, tirándolo sobre mi regazo porque mis manos están demasiado entumecidas para agarrarlo. Con esto puedes comer algo. Ve al mostrador de ayuda, o mejor, toma un taxi a la embajada cuando salgas. Ellos se encargan de los casos de caridad, como tú. Diles que perdiste el vuelo. ¿Caridad? Repito, aturdida. Mis nietos nos miran desde lejos. El mayor me hace un gesto con la mano, confundido, pero Vanessa le grita, ya voy. Si da la vuelta. Ni un beso, ni un abrazo, ni una pizca de remordimiento. Vanessa, espera. Intento levantarme, pero las piernas me fallan. Ella no se detiene. Camina hacia el control de seguridad, con su paso firme, su cabello brillando bajo las luces, arrastrando a su familia perfecta hacia un futuro donde yo no existo. La veo sacar el celular de nuevo, se ríe de algo en la pantalla, pasa el control de pasaportes y desaparece. Me quedo sola, completamente sola en medio de este gigante de cristal y acero. La gente pasa a mi alrededor como ríos de indiferencia. Nadie me mira. Soy una mujer vieja llorando en un banco, una imagen que la gente prefiere ignorar para no sentirse incómoda. Miro el billete de $50 en mi falda. Es todo lo que valgo para ella. $50. No tengo mis tarjetas de crédito. Ella las guardó en su bolso por seguridad. No tengo internet en mi teléfono viejo. No sé cómo se dice ayuda en árabe. Los letreros son garabatos incomprensibles y el inglés me suena a ruido blanco. El pánico empieza a transformarse en algo físico. El pecho me duele. Siento que me ahogo. Estoy a miles de kilómetros de mi casa, en un desierto de lujo hostil. ¿Qué voy a hacer? ¿Dormir en el suelo? ¿Mendigar? La vergüenza me quema la cara. ¿Cómo pudo hacerme esto? La sangre de mi sangre. Me ha dejado aquí para morir, o para que desaparezca, porque soy una mancha en su foto perfecta. El miedo es tan intenso que me mareo. Cierro los ojos y veo oscuridad. Siento que me voy a desmayar aquí mismo y a nadie le va a importar. Van a barrerme como basura. Yo pensé que ese era el final. De verdad lo pensé. Creí que mi corazón simplemente se detendría por el dolor y la humillación en ese banco de Epor. Una vieja olvidada en el desierto. Una estadística más. Pero lo que Vanessa no sabía, lo que ella en su arrogancia de influencer ignoró, es que en Dubái las paredes tienen oídos y los techos tienen ojos. Ese aeropuerto tiene dueños. Dueños muy poderosos. Y uno de ellos, desde las cámaras de seguridad de su oficina privada, lo estaba observando todo. Absolutamente todo. Si quieres ver cómo pasé de ser la vergüenza de la hija a convertirme en la mujer más poderosa y temida de Dubái, la que pondría a Vanessa de rodillas. Suscríbete al canal. La venganza no se sirve fría, se sirve con diamantes. Y la mía va a comenzar ahora, mientras mis ojos siguen el rastro de humo blanco que dejan los aviones al despegar. Perdiéndose en el cielo infinito de Dubái,
Mi mente viaja mucho más lejos que cualquiera de esas aeronaves. No viaja en distancia sino en mi cuerpo está aquí, entumecido en este banco de plástico duro, con una maleta vieja y $50 arrugados en la mano. Pero mi alma ha volado 40 años atrás. Necesito entender. Necesito saber en qué momento exacto firmé mi propia sentencia. Porque esto que Vanessa me acaba de hacer no nació hoy. No nació con un billete cancelado en primera clase. Esto se gestó a fuego lento, cocinado con mi propio sudor y mis propias lágrimas, día tras día, durante 4 décadas. Cierro los ojos y ya no huelo el perfume costoso del Dupri, sino el olor acre de la lejía y el jabón en polvo barato. Me veo a mí misma a los 25 años. Era joven, pero ya me sentía vieja. El padre de Vanessa se había marchado antes de que ella aprendiera a decir papá, dejándome con un alquiler atrasado y una niña en brazos que lloraba de hambre con la misma exigencia con la que hoy me exige silencio. Yo no tenía estudios, no tenía apellidos importantes, ni padrinos mágicos. Lo único que tenía, lo único que se interponía entre mi hija y la miseria absoluta, eran mis 2 manos. Mírenlas ahora. Están llenas de manchas por la edad, con los nudillos hinchados por la artritis. La piel áspera como la corteza de un árbol seco. Pero hace 40 años, estas manos fueron el motor de una máquina imparable. Me convertí en la sombra que limpiaba la suciedad de los demás. Fui la mujer que llegaba a las mansiones de la zona alta antes de que saliera el sol, para que cuando las señoras despertaran, el suelo de mármol brillara como un espejo y el desayuno estuviera servido. Recuerdo el dolor físico como si fuera un compañero de cuarto. Mis rodillas perpetuamente amoratadas de fregar pisos de rodillas, porque la patrona decía que el trapeador no sacaba bien la mugre de las esquinas. Recuerdo mis manos, rojas y agrietadas por el frío y los químicos, sangrando en invierno porque no quería gastar dinero en guantes de goma. Prefería guardar esos centavos para comprarle a Vanessa la leche especial que le gustaba. Yo fregaba inodoros ajenos, limpiaba restos de comida de platos de porcelana que valían más que mi vida entera. Y mientras lo hacía, solo pensaba en una cosa: mi hija no va a tocar un trapo de piso. Jamás, Vanessa. Ella nació con una belleza que asustaba. Desde pequeña, tenía un aire de realeza que no sé de dónde sacó. Mientras otros niños jugaban con tierra y palos, ella se miraba en los espejos y practicaba sonrisas. Pero también nació con un agujero negro en el pecho, una insatisfacción crónica. Recuerdo cuando tenía 7 años. Llegué a casa muerta de cansancio oliendo a grasa de cocina y sudor, cargando una bolsa con una muñeca que había comprado en el mercado. No era de marca, pero era bonita. Tenía un vestido rosa que yo misma había remendado para que se viera mejor. Sus ojos se iluminaron por un segundo, pero cuando vio la caja genérica, su expresión cambió a una mueca de asco que me heló la sangre. ¿Por qué no es la que sale en la televisión?, me preguntó, tirando la muñeca al suelo. Las niñas de tu trabajo tienen la de la televisión. ¿Por qué yo tengo esta basura? En ese momento debía haberla corregido, debía haberle enseñado el valor de la gratitud. Pero en Ulujais me sentí culpable. Sentí que le estaba fallando. Sentí que mi pobreza era un pecado que ella no merecía pagar. Así que al día siguiente, trabajé 3 turnos seguidos. Limpié una oficina de noche, dormí 2 horas y fui a limpiar la casa de la doctora Méndez. Comí sobras durante 2 semanas. Arroz blanco, a veces solo el caldo de los frijoles para que ella pudiera comerse la carne y las verduras. Mi estómago rugía de hambre mientras yo le servía el plato lleno, diciéndole con una sonrisa mentirosa: come, mi amor, que mamá ya comió en el trabajo. ¿Mentira? Mamá solo había tragado saliva y orgullo. Pero le compré la muñeca de marca. Y cuando vi su sonrisa, pensé que valía la pena el hambre. Pensé que estaba comprando su felicidad, pero en realidad estaba alimentando al monstruo que hoy me ha dejado tirada en este desierto. El contraste entre nosotras se hacía cada vez más cruel con los años. Yo invertía cada peso en su apariencia. Cremas para su piel, champús importados para su cabello rubio, vestidos que parecían de princesa. Yo vestía la ropa que me regalaban mis patronas, blusas pasadas de moda, zapatos gastados que deformaban mis pies. Ella tenía manos de pianista, suaves, con uñas perfectas que yo le limaba con devoción. Mis manos eran garras de trabajadora, con las uñas cortas y sucias de tierra o carbón. Ella era la flor, y yo era el abono. Y al abono, una vez que la flor crece, se le entierra y se le olvida. Hay un día, un maldito día que tengo grabado a fuego en la memoria, y que duele más que este abandono en Dubái. Vanessa tenía 12 años. Estaba en una escuela privada, una beca parcial que conseguí rogando y llorando en la dirección,
pagando el resto con trabajos extras los fines de semana. Ella siempre me pedía que no fuera a buscarla, que ella podía volver sola en el autobús. Para que descanses, mamá, me decía. Yo, ingenua, creía que era por consideración. Pero esa tarde llovió torrencialmente. El cielo se cayó a pedazos. Yo estaba trabajando cerca de su colegio y pensé, mi niña se va a mojar, se va a estropear sus zapatos nuevos. Salí corriendo del trabajo, sin quitarme el uniforme. Llevaba mi delantal azul de cuadros, ese que gritaba servicio doméstico a kilómetros de distancia, y un pañuelo en la cabeza para no mojarme el pelo. Llegué a la puerta del colegio empapada, con un paraguas viejo para ella. La vi salir. Estaba rodeada de un grupo de compañeras, todas con sus uniformes impecables, riendo, subiéndose a los autos de sus padres. Cuando mi view se detuvo en seco, vi el terror en sus ojos. No era miedo a que me pasara algo, era pánico social. Avancé hacia ella, sonriendo, feliz de poder protegerla de la lluvia. Vane, hija, aquí estoy. Grité entre el ruido del aguacero. Las amigas se giraron. Una de ellas, una chica alta y rubia, me miró de arriba abajo con desdén y le preguntó a mi hija, Vanessa, ¿quién es esa señora que te grita? ¿La conoces? El tiempo se detuvo. Sentí las gotas de lluvia golpeándome la cara, mezclándose con el sudor frío de la vergüenza ajena. Esperé que ella corriera hacia mí. Esperé que dijera es mi mamá, la mujer que se rompe la espalda para que yo esté aquí. Pero Vanessa, mi pequeña Vanessa, se puso pálida, apretó los labios y soltó la frase que rompió algo dentro de mí para siempre. Con una voz firme y fría, dijo, no sé quién es. Debe ser la señora que limpia los baños del gimnasio. Vamos, mi chofer debe estar cerca. Y se dio la vuelta. Se subió al auto de la amiga, dejándome ahí, parada bajo la lluvia, con el paraguas abierto y el corazón hecho pedazos. La señora que limpia los baños. Eso era yo para ella. Un fantasma vergonzoso que debía ser ocultado. Esa noche, cuando llegó a casa, seca y perfumada no la dije nada. Ella tampoco. Me miró desafiante, esperando el regaño. Pero yo solo serví la cena en silencio. Fui cobarde. Tuve miedo de que si la enfrentaba, se alejaría más. Me tragué la humillación como me tragaba el hambre. Me convencí a mí misma. Es la edad, son las malas compañías. Ella no lo siente de verdad. Qué estúpida fui. Ella lo sentía. Ella realmente se avergonzaba de mi pobreza, de mi olor a trabajo, de mi falta de educación. Y yo, en lugar de enseñarle humildad, redoblé la apuesta. Me dije a mí misma que si yo trabajaba más duro, si ganaba más dinero, si le daba más cosas, ella dejaría de avergonzarse. Cuando entró en la adolescencia, su ambición se disparó. Ya no quería muñecas, quería fama. Mamá, quiero ser modelo. Mamá, necesito un book de fotos profesional. Mamá, necesito clases de etiqueta, de inglés, de actuación. Y yo abrí la billetera una y otra vez. Saqué mis ahorros de toda la vida, ese dinero que guardaba para mi vejez, para cuando mis rodillas dijeran basta. Pagué fotógrafos caros que le prometían el cielo. Pagué cursos donde le enseñaban a caminar como si el suelo no fuera digno de sus pies. Recuerdo una noche, contando billetes arrugados sobre la mesa de la cocina para pagarle un curso de modelaje intensivo. Ella entró, vio el dinero y lo tomó sin darme las gracias. ¿Solo esto? Mamá, con esto no me alcanza para los zapatos que combinan, se quejó. Hija, es todo lo que tengo. No he pagado la luz este mes, le dije con voz temblorosa. Pues trabaja más horas. Mamá, es mi futuro. Cuando sea famosa, te voy a comprar una mansión y ya no tendrás que limpiar mugre. Es una inversión. Una inversión, así me veía ella. Yo era su banco, su patrocinador, su escalera, y yo le creí. Quería creerle. Quería creer que debajo de esa capa de frivolidad y egoísmo, había una hija que me amaba y que solo quería sacarnos de la pobreza. Pero cada vez que ella subía un escalón, bajaba uno. Ella se volvía más sofisticada. Aprendía a hablar con acento extranjero, a vestirse con elegancia, a moverse en círculos donde yo no podía entrar. Y yo me volvía más invisible. Mis manos se curtían más, mi espalda se encorvaba más. En sus cumpleaños, yo organizaba las fiestas. Cocinaba durante 2 días seguidos los manjares que ella pedía para sus amigos bien. Pero cuando llegaban los invitados, ella me pedía sutilmente que me quedara en la cocina. Mamá, es que tú no entiendes de lo que hablamos. Te vas a aburrir. Además, alguien tiene que servir los canapés. Y yo servía. Yo, su madre,
me ponía el uniforme de servicio en la fiesta de mi propia hija, sirviendo copas a jovencitos que ni siquiera me miraban a la cara, mientras ella brillaba en el centro del salón, riendo, mintiendo sobre su origen, diciendo que sus padres estaban de viaje en Europa. Yo escuchaba sus mentiras desde la puerta de la cocina, con la bandeja en la mano, y sentía una mezcla tóxica de orgullo y dolor. Qué bella es, pensaba, y qué mentirosa. Ahora, sentada en este aeropuerto de Dubái, con el ruido de los altavoces en idiomas que no comprendo, veo la imagen completa. No fue un accidente, no fue un error del sistema. Vanessa lleva 40 años entrenándose para este momento. Yo le enseñé que mis necesidades no importaban. Yo le enseñé que mi dolor era invisible. Yo le enseñé que ella era una princesa y yo su súbdita. ¿Por qué me sorprende que la reina decida exiliar a la sirvienta cuando ya no le sirve? Lo di todo, absolutamente todo. Vendí mi juventud, mi salud, mi dignidad. Me humillé ante jefes déspotas para que ella pudiera mirar al mundo por encima del hombro. Y el resultado está aquí, una mujer de 65 años, sola, llorando en una terminal de lujo, mientras su hija vuela en primera clase bebiendo champán, probablemente contando a algún extraño la triste historia de cómo perdió a su madre hace años. O peor, borrándome de su historia por completo. Miro mis manos otra vez. Estas manos que limpiaron su vómito cuando estaba enferma, que cosieron sus disfraces, que la peinaron, que la sostuvieron. Estas manos están vacías. Creé una obra de arte perfecta, una muñeca de porcelana impecable digna di vitrina. Pero cometí un error fatal, el error de todas las madres que aman demasiado y educan poco. Olvidé ponerle un corazón. Creé una muñeca de porcelana con un corazón de piedra, y ahora la muñeca ha decidido que la artesana sobra. La muñeca me ha quebrado a mí, pero mientras seco mis lágrimas con el dorso de esta mano callosa, siento algo más que dolor. Siento una chispa antigua, algo que sentía cuando tenía 20 años y el mundo se me venía encima. Sobreviví al abandono de su padre, sobreviví al hambre, sobreviví a la humillación. Vanessa cree que soy débil porque siempre le dije que sí. Ella no sabe que la fuerza que usé para levantarla a ella, ahora tendré que usarla para levantarme yo sola. La princesa se fue, pero la guerrera de mano sucia sigue aquí. Y esta guerrera está muy lejos de rendirse, aunque ahora mismo no tengan idea de cómo diablos voy a salir de este infierno de mármol y oro. No sé en qué momento exacto perdí a mi hija. No fue un día concreto. No hubo una gran pelea ni un portazo dramático. Fue algo más lento, más insidioso, como una gotera que va pudriendo la madera de una casa durante años hasta que el techo se te viene encima. Creo que la perdí el día que descubrió que su imagen valía más que su verdad. Vanessa siempre fue bonita, eso nadie lo puede negar, pero cuando las redes sociales entraron en su vida, esa belleza se convirtió en una mercancía, en una moneda de cambio. Yo la veía pegada a esa pantalla, retocando sus fotos, borrando imperfecciones, inventándose una vida que no tenía. Al principio me daba risa, pensaba que eran cosas de muchas, juegos inofensivos, pero luego, el juego se comió a la niña que yo crié y dejó en su lugar a una marca comercial. Vanessa empezó a ganar seguidores, cientos, luego miles, luego cientos de miles. Y a medida que esos números subían, yo empezaba a desaparecer, literalmente, ella me borraba de las fotos. Si salíamos a comer y yo aparecía en el fondo, me cortaba. Si estábamos en la sala y ella quería grabar un video, me mandaba a la cocina porque, según ella, mi ropa o mi peinado arruinaban la estética del encuadre. En sus redes, Vanessa no tenía madre, o mejor dicho, contaba una historia trágica y falsa sobre ser una mujer hecha a sí misma, una especie de heredera espiritual de una fortuna inexistente, luchando sola contra el mundo. Yo leía los comentarios de la gente, eres una inspiración, qué mujer tan fuerte digna de Miraj. Y yo, que le lavaba la ropa, que le preparaba la cena, que le prestaba dinero para sus datos móviles, permanecía en la sombra, invisible, cómplice de su gran mentira por el simple pecado de amarla demasiado y no querer contradecirla. Entonces apareció Roberto. Era el accesorio perfecto para la vida que Vanessa estaba construyendo. No era un mal hombre al principio, o eso quise creer, pero era vacío. Era como un maniquí de vitrina cara, bien vestido, con la sonrisa ensayada y una obsesión por el estatus que rivalizaba con la de mi hija. Él no era rico de verdad, de esos que tienen el dinero asegurado por generaciones. Él era de los que viven al límite del crédito, aparentando abundancia mientras se ahogan en deudas. Pero juntos, Vanessa y Roberto eran la pareja dorada. Se casaron en una ceremonia que parecía más una producción cinematográfica que una unión de amor. Y estuve allí claro,
pero me sentaron en la tercera fila, lejos de las cámaras principales, con un vestido que Vanessa eligió para mí, un color beige apagado que me hacía confundirme con las paredes. Me dijo, mamá, es por la paleta de colores del video, no te lo tomes a mal, y yo sonreí. Sonreí como una tonta mientras mi hija juraba amor eterno a un hombre y a una cámara, ignorando que su madre estaba llorando de soledad a 3 metros de distancia. Los años pasaron y la ambición de Vanessa creció como una bestia hambrienta. Ya no le bastaba con ser Enzo, con promocionar tés adelgazantes o ropa de marca prestada. Ella quería su imperio, quería ser una magnate. Una noche, aparecieron en mi casa. Hacía meses que no venían a visitarme a mi pequeña casa, esa que compré con el sudor de mi frente y de la de mi difunto esposo, esa casa donde Vanessa aprendió a caminar, donde celebramos sus cumpleaños con pasteles caseros y piñatas baratas. Llegaron con una botella de vino caro y caras largas. Vanessa se sentó en mi viejo sofá, ese que tenía la tapicería gastada, y empezó a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de frustración de rabia contenida. Me dijo, mamá, estoy estancada. Tengo la idea, tengo el proyecto, pero no tengo el capital. Vanessa Beauty va a ser una revolución. Cosméticos de lujo para mujeres empoderadas. Pero los bancos no entienden mi visión. Roberto tiene todo invertido en sus negocios. Si no lanzo esto ahora, voy a perder mi momento. Voy a ser una fracasada, mamá, y yo no nací para fracasar. Me tomó las manos. Sus manos estaban frías, perfectamente manicuradas, y las mías eran rugosas, manos de trabajo. Me miró a los ojos con esa intensidad que siempre lograba desarmarme y soltó el veneno. Tú eres la única que puede ayudarme, eres mi madre. Siempre dices que harías cualquier cosa por mí, pues ahora es el momento de demostrarlo. La propuesta era simple y brutal: vender mi casa. Mi único patrimonio, mi seguridad para la vejez. Todo lo que tenía en el mundo. Roberto desplegó unos papeles sobre la mesa de centro, llenos de números y proyecciones de ganancias que yo no entendí. Me hablaron de retorno de inversión y dividendos, de un futuro donde yo viviría como una reina gracias a las ganancias de la empresa. Vende la casa, mamá, me suplicó Vanessa, y vente a vivir con nosotros. Tenemos la mansión, sobra espacio. Ya no tienes que estar aquí sola, en este barrio que se está poniendo feo. Vente con tu familia, cuida de tus nietos. Déjanos cuidarte a ti. Esa fue la frase que me rompió. Déjanos cuidarte a ti. Cuánto deseaba yo eso. Sentirme cuidada, sentirme parte de algo otra vez. Dejar de cenar sola frente al televisor. La soledad es mala consejera, y la soledad de una madre olvidada es la peor de todas. Firmé con la mano temblorosa, sintiendo que estaba firmando mi sentencia, pero con el corazón lleno de una esperanza estúpida. Vendí mi casa, rematé mis muebles. Empaqué 40 años de recuerdos en unas pocas cajas de cartón. Le entregué el cheque a Vanessa y vi, por un segundo, un brillo en sus ojos que confundí con gratitud, pero que ahora sé que era pura codicia. Era el brillo de alguien que acaba de ganar la lotería, no el de una hija que valora el sacrificio de su madre. La mudanza a la mansión de Vanessa y Roberto marcó el inicio de mi verdadero infierno. La casa era enorme, sí, llena de mármol frío, espejos gigantes y muebles de diseño incomodísimos donde estaba prohibido sentarse. Me dieron una habitación en la planta baja, cerca del área de servicio, para que no tengas que subir escaleras. Mamá, por tus rodillas, dijo Vanessa, pero yo sabía la verdad, era para que no estorbara en las áreas sociales. Mi vida de reina duró exactamente lo que tardaron en desempacar mis maletas. Al principio, intenté ser parte de la dinámica familiar, intenté sentarme a la mesa con ellos, conversar, pero pronto me di cuenta de que yo sobraba. En la mesa, nadie hablaba, todos miraban sus teléfonos. Roberto revisaba correos, Vanessa editaba fotos, y mis nietos, 2 niños preciosos pero malcriados hasta la médula, estaban hipnotizados por sus tablets, con los auriculares puestos, aislados del mundo. Si yo intentaba decir algo, Vanessa me hacía un gesto de silencio o me susurraba, mamá, estamos trabajando, por favor. Poco a poco, mi rol fue cambiando sin que nadie lo dijera en voz alta. La empleada doméstica venía 3 veces por semana, pero la casa era grande y se ensuciaba rápido. Mamá, ¿puedes pasarle un trapo a la cocina? Mamá, ¿puedes poner una lavadora? Mamá, los niños tienen hambre, prepárales algo. Dejé de ser la madre invitada para convertirme en la empleada interna no remunerada. Me convertí en una sombra que limpiaba el desorden que ellos dejaban, que recogía los juguetes caros que los niños tiraban al suelo con desprecio,
que planchaba las camisas de Roberto y los vestidos de seda de Vanessa. Y lo peor no era el trabajo físico, yo estoy acostumbrada a trabajar. Lo peor era el desprecio. Mis nietos me trataban como a un mueble viejo. No me decían abuela, a veces ni siquiera me miraban. Habían absorbido la actitud de sus padres. Si no sales en la pantalla, si no tienes brillo, no existes. El dinero de mi casa se esfumó. Se transformó en envases dorados de cremas, en campañas publicitarias, en fiestas de lanzamiento donde yo no estaba invitada. Veía a Vanessa en la televisión local hablando de su imperio, diciendo que todo lo había logrado sola, con su esfuerzo. Y yo, en su casa, fregando sus platos. Sentía una punzada en el pecho que me cortaba la respiración, pero callaba. Callaba porque no tenía a dónde ir. Callaba porque me daba vergüenza admitir que había sido tan ingenua. Entonces llegó el anuncio de Dubái. Fue hace un mes. Vanessa entró a la cocina, donde yo estaba pelando papas, con una sonrisa radiante, esa sonrisa que pone para las cámaras. Mamá, lo logramos. Vamos a internacionalizar la marca. Nos vamos a Dubái. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano. ¿Nos vamos?, pregunté, temiendo haber entendido mal. Sí, Roberto, los niños, tú y yo. Es el viaje de nuestros sueños. Vamos a hacer una sesión de fotos en el desierto. Vamos a lanzar la línea Gold allá. Y quiero que vengas, te lo mereces. Mamá, has ayudado tanto. Es mi forma de agradecerte. Lloré. Soy una vieja tonta y lloré sobre las papas. Pensé, aquí está, finalmente. Ella se ha dado cuenta. Ella mi queer. Todo este sufrimiento, todo este trabajo valido la pena, me está devolviendo mi dignidad. Me abracé a ella y ella se dejó abrazar un segundo antes de apartarse suavemente para no arrugarse la blusa. Empecé a soñar. Imaginé que en ese viaje volveríamos a conectar, que pasearíamos juntas, que me presentaría a sus amigos como su madre, con orgullo. Imaginé que vería el mundo antes de morir. El viaje fue en primera clase, pero solo para ellos. A mí me sacaron un billete en clase económica, en la última fila, al lado de los baños. Es que ya no quedaban asientos adelante, mamá. Y como tú eres chiquita, aquí vas bien, me dijo Vanessa antes de subir las cortinas que separan a los ricos de los pobres en el avión. No me importó. Iba a Dubái, iba con mi hija. Pero Aulegaj, la realidad me golpeó en la cara con la fuerza de una tormenta de arena. El hotel era un palacio, sin lujo desmedido, oro por todas partes. Pero yo apenas lo vi. Apenas pusimos un pie en la suite, Vanessa me dio las instrucciones. Mamá, Roberto y yo tenemos cenas de negocios, fiestas de network, sesiones de fotos desde el amanecer hasta la noche. Tú te quedas con los niños. No pueden salir. Hace mucho calor y se aburren. Pídele servicio a la habitación, pero ojo con lo que piden, que es caro. Cuídalos. No salgas del hotel. Y eso fue mi viaje a Dubái. Una habitación de hotel. 4 paredes de lujo. Mientras Vanessa subía historias montando cenando en rascacielos, brindando con champán con influencers de todo el mundo. Yo estaba encerrada viendo dibujos animados en árabe con 2 niños que gritaban y me exigían dulces. Yo veía la vida de mi hija a través de la pantalla de mi celular, sentada en el borde de una cama ajena. Veía sus sonrisas falsas, su felicidad prefabricada, viviendo el sueño en Dubái, ponía en sus fotos. Y yo era la prisionera de ese sueño. Fueron 5 días de encierro. 5 días donde solo la vi para entregarle a los niños dormidos o para recibir ropa sucia. Ni un gracias. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿quieres bajar a ver el mar? Nada. Yo era la niñera. La niñera gratuita que le permitía a ella jugar a ser la celebridad sin responsabilidades. Me sentía pequeña, gris, invisible. Pero aún tenía la esperanza del regreso. Pensaba, bueno, al menos ya se acaba. Volveremos a casa y quizás las cosas mejoren. Qué ilusa fui. Qué ciega estaba. No vi las señales. No vi cómo Roberto me evitaba la mirada la última mañana. No vi cómo Vanessa estaba más nerviosa de lo habitual, tecleando furiosamente en su celular mientras íbamos en el taxi hacia el aeropuerto. Yo solo pensaba en llegar a casa, a mi cama, aunque fuera en el cuarto de servicio, y ahora estoy aquí. El recuerdo de esa vida de lujo en la mansión se siente como una pesadilla lejana. Estoy sentada en este banco duro del aeropuerto, viendo cómo la gente pasa, gente con destino, gente con familia, gente con vida. Yo no tengo nada, absolutamente nada. El dinero de la venta de mi casa está en las cuentas de Vanessa Beauty o en los bolsos que ella lleva colgados del brazo. Mi dignidad se quedó en los suelos de su cocina que fregué de rodillas. Mi amor de madre se ha secado.
evaporado por el calor de este desierto y la frialdad de su corazón. Ella me trajo hasta aquí, al otro lado del mundo, no como un premio, sino para deshacerse de mí. Ahora lo entiendo todo con una claridad que duele más que un golpe físico. Yo ya no le servía, en su nueva etapa, en su expansión internacional. Una madre vieja, que no habla inglés, que viste ropa humilde y un estorbo. Soy un lastre para su marca. Soy la mancha en su foto perfecta. Seguramente ya tiene planeado qué decir a sus seguidores cuando pregunten por mí, si es que alguien pregunta. Dirá que me quedé en un retiro espiritual, o que decidí vivir mi vejez viajando, o peor aún, dirá que estoy senil y que hubo que internarme. Inventará cualquier mentira brillante y sus seguidores le darán me gusta, y yo seguiré siendo un fantasma. Miro mis manos vacías. Manos que trabajaron toda una vida para que ella no tuviera que sufrir, para que tuviera esos dientes perfectos y esa piel cuidada. Y ella ha usado esa belleza para devorarme. Me siento como una cáscara vacía, como una de esas cajas de sus productos de belleza que tira a la basura una vez que ha sacado la crema. Me usó hasta la última gota, exprimió mi cuenta bancaria, mi energía, mi amor, mi tiempo, y ahora me ha tirado en una terminal de aeropuerto como si fuera un envoltorio que ya no sirve. Pero hay algo que Vanessa no calculó. Ella cree que me ha destruido. Cree que está vieja, sola y sin dinero. Se va a dejar morir en este banco. Cree que el miedo me va a paralizar. Y tiene razón en parte. Tengo miedo. Tengo un pánico atroz que me hace temblar las piernas. Pero debajo del miedo, muy en el fondo, donde ella no puede llegar con sus filtros ni sus mentiras, hay algo más. Hay una brasa que se niega a apagarse. Es la rabia. Es la indignación de una madre traicionada. Ella olvidó de quién sacó la fuerza. Olvidó que yo sobrevivía a cosas peores que un aeropuerto. Ella piensa que esto es el final de mi historia, el capítulo donde la madre pobre desaparece para que la hija rica brille. Se equivoca, levanto la vista. Mis ojos están rojos de llorar, pero ya no salen lágrimas. Veo el techo alto del aeropuerto, las luces doradas, la opulencia que me rodea y que parece burlarse de mi miseria. Y entonces, recuerdo sus palabras, pide ayuda a la embajada. No, hija mía, no voy a pedir limosna. No voy a ser la víctima que tú diseñaste. Me has quitado mi casa, mi dinero y mi pasaporte, pero me has dejado algo peligroso. Me has dejado sin nada que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es capaz de ganarlo todo. El eco de sus tacones alejándose todavía resuena en mi cabeza, mezclado con el murmullo de 1000 idiomas diferentes que no entiendo, pero entiendo el lenguaje de la supervivencia. Vanessa ha despertado algo en mí que llevaba dormido décadas. Ha despertado a la leona a la que le robaron los cachorros, solo que esta vez, el depredador es su propia cría. Respiro hondo. El aire acondicionado está muy fuerte, me cala los huesos, pero me mantiene despierta, me mantiene alerta. La venganza no es un plato que se sirve frío, es un plato que se cocina a fuego lento, y yo tengo todo el tiempo del mundo. Las horas en un aeropuerto internacional no se miden por el reloj, sino por el dolor que se acumula en la espalda y el frío que se instala en los huesos. Dubái de noche es una jaula de oro y cristal. Yo veía pasar a la gente, arrastrando sus maletas de diseñador, con esa prisa importante de quien tiene a alguien esperándolo al otro lado. Yo no tenía a nadie. Me abracé a mi bolso de mano, lo único que Vanessa me había dejado, tratando de conservar un poco de calor corporal. El aire acondicionado en estos lugares está diseñado para que la gente no se duerma, para que sigas moviéndote, consumiendo, comprando, pero yo era estática. Yo era un error en su sistema perfecto. El hambre empezó a golpearme con fuerza alrededor de las 3 de la mañana. No era solo el vacío en el estómago, era una debilidad que me hacía temblar las manos. Miré la botella de agua vacía que había rescatado de un basurero momentos antes, solo para rellenarla en el baño. Ese era mi banquete. Me sentía sucia. Yo, que siempre planché mi ropa con almidón, que nunca salía a la calle sin peinarme, me sentía como una mancha en el piso inmaculado de aquella terminal. La gente pasaba y desviaba la mirada. No me miraban con pena, me miraban con asco, o peor aún, no me veían en absoluto. Para ellos, una mujer mayor, sentada en un banco duro, con los ojos rojos de llorar y la ropa arrugada era o parche de un mobiliario invisible, algo que se esquiva sin pensar. Intenté acercarme a un guardia de seguridad. Era un hombre alto, con un uniforme impecable. Me levanté con dificultad, mis rodillas crujieron, y caminé hacia él con la nota de $50 apretada en mi puño, como si fuera un salvoconducto. Señor, le dije en español, con la voz quebrada, ayuda, mi hija. Mi hija se fue. Él me miró desde arriba, sin cambiar su expresión de piedra.
Me dijo algo en un inglés rápido y cortante. No entendí las palabras, pero entendí el gesto. Señaló la salida, señaló la calle. Sus ojos decían, no puedes estar aquí si no vas a viajar. El pánico me cerró la garganta. Si salía a la calle, al desierto de asfalto, moriría. Me lavo humillada, sintiendo como las lágrimas calientes volvían a brotar, y regresé a mi banco. Me hice pequeña, tan pequeña como pude, rezando para volverme invisible de verdad. Fue entonces, en el punto más bajo de mi miseria, cuando escuché el llanto. No era el llanto caprichoso de un niño que quiere un dulce, era un llanto de angustia, agudo y desesperado. Levanté la vista. Cerca de la entrada de la sala VIP, esa zona prohibida donde las puertas de vidrio ahumado se abrían solo para los elegidos, había una escena que parecía sacada de una película muda. Una mujer joven, vestida con sedas caras y cargada de joyas. Hablaba frenéticamente por teléfono, dándole la espalda a una niña pequeña, de unos 5 años. La niña estaba en el suelo, sollozando sobre algo que tenía en las manos. La madre, si es que se le podía llamar así en ese momento, estaba más preocupada por su conversación que por el dolor de su hija. Le hacía gestos con la mano para que se callara, irritada, como si el sufrimiento de la pequeña fuera un ruido molesto de fondo. Algo se encendió dentro de mí, a pesar de mi hambre, a pesar de mi miedo y de mi propio abandono. No pude quedarme quieta. Ese llanto me recordaba a Vanessa cuando era pequeña, antes de que el dinero y la ambición le endurecieran el corazón. Yo fui madre antes que cualquier otra cosa, fui abuela. Y ese instinto es más fuerte que cualquier barrera de idioma o clase social. Me levanté, mis piernas temblaban, pero caminé hacia ellas. La gente de seguridad me miró, tensa, pero no me detuvieron. Quizás vieron la determinación en mi cara. Me arrodillé junto a la niña. De cerca, vi el problema. Tenía un conejo de peluche, un juguete que se notaba que era muy amado, viejo y gastado, y se le había arrancado la cabeza. Para un adulto es basura, para un niño es una tragedia griega. La niña me miró con ojos grandes y oscuros, llenos de lágrimas, esperando que yo fuera otra persona que la regañara. Le sonreí, fue una sonrisa cansada, pero sincera. No llores, mi amor, le susurré en español, sabiendo que no me entendería, pero sabiendo también que el tono de voz es un lenguaje universal. La abuela Rosa lo arregla, busqué en mi bolso. Vanessa se había llevado mi pasaporte y mis tarjetas, pero no se había llevado mi pequeño costurero de viaje, siempre lo llevaba. Un hábito de costurera de toda la vida. Saqué una aguja y un hilo blanco. No era el color exacto, pero serviría. La madre seguía al teléfono, ignorándonos. Con manos que todavía temblaban un poco por la falta de comida, enhebré la aguja. La niña dejó de llorar, hipnotizada por mis movimientos. Empecé a coser, puntada tras puntada, con la precisión que me había dado años de coser dobladillos y remendar uniformes escolares para que Vanessa pudiera parecer una niña rica. Mientras cosía empecé a tararear. Era una canción de cuna vieja, la misma que le cantaba a Vanessa para que se durmiera cuando había tormenta. Duérmete, niño, duérmete ya. La niña apoyó su manita sobre mi brazo. Sentí su calor. En ese instante, dejé de ser la vieja abandonada en el aeropuerto. Volví a ser útil, volví a ser humana. Terminé la costura. Aseguré el hilo con los dientes. Una vieja manía menos y le entregué el conejo. La niña lo abrazó como si le hubiera devuelto la vida y, acto seguido, se lanzó a mis brazos. Me abrazó el cuello con fuerza, enterrando su cara en mi hombro. Olía a vainilla y a talco caro. Cerré los ojos y, por un segundo, sentí paz. Tiene usted unas manos milagrosas, señora. La voz fue profunda, suave, y habló en un español perfecto, aunque con un acento que no pude identificar. Abrí los ojos y levanté la vista. Un hombre estaba de pie a 1 metro de nosotras. No era joven, debía tener mi edad, quizás unos años más. Llevaba un traje gris impecable, sin corbata, y un pañuelo de seda en el bolsillo. No llevaba túnicas ni oro visible, pero su presencia llenaba el espacio. Tenía una autoridad tranquila, una dignidad que no se compra en las tiendas libres de impuestos. Me solté suavemente de la niña y traté de ponerme de pie, pero el mareo me golpeó fuerte. El hombre se adelantó rápidamente y me sostuvo por el codo. Su agarre fue firme y respetuoso. Cuidado, dijo. Parece que lleva mucho tiempo cargando el peso del mundo. Me ayudó a estabilizarme. La madre de la niña finalmente colgó el teléfono y se dio cuenta de nuestra presencia. Miró al hombre y su rostro palideció. Hizo una reverencia torpe, casi cómica. Señor Karim. No lo vi. Yo estaba, balbuceó ella en inglés, nerviosa.
El hombre, Karim, ni siquiera la miró. Sus ojos oscuros y penetrantes estaban fijos en mí. Luego miró a la niña, que seguía abrazada al conejo remendado, y sonrió levemente. Esa es mi nieta, Lela, me dijo, volviendo al español. Su madre, mi nuera. A veces olvida que los niños necesitan atención, no solo juguetes nuevos. Usted le ha devuelto la sonrisa a Lela con un hilo y una aguja. Eso vale más que todo lo que se vende en este aeropuerto. Bajé la mirada avergonzada por mi aspecto. Solo hice lo que cualquier abuela haría, señor. No me gustan las lágrimas de los niños. Karim me observó detenidamente. No era una mirada lasciva, era una mirada de reconocimiento, como si estuviera leyendo un libro escrito en mi cara. Miró mi ropa sencilla, mi maleta vieja en el suelo, mis zapatos desgastados y la soledad que me rodeaba. Usted no está viajando, ¿verdad?, preguntó. No fue una acusación, fue una constatación. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas otra vez. La dignidad que había recuperado cosiendo el muñeco amenazaba con derrumbarse. No, señor, yo estoy esperando. ¿Esperando qué?, insistió suavemente. A que alguien venga por usted. He estado observando la terminal desde mi oficina arriba hace una hora. La vi intentar hablar con seguridad. La vi caminar de un lado a otro. Y la vi sentarse en ese banco como si estuviera esperando una sentencia. No pude mentirle. Había algo en su voz que demandaba la verdad. Estoy esperando un milagro, señor, porque mi hija se fue. Se llevó mi pasaporte, mi dinero y mi boleto. Me dejó aquí porque dice que no soy lo suficientemente buena para su imagen. El silencio que siguió fue pesado. La nuera de Karim tomó a la niña de la mano y se alejó rápidamente, entendiendo que sobraba en la conversación. Karim se quedó allí, inmóvil. Su expresión cambió. La amabilidad en sus ojos se endureció, transformándose en una frialdad temible, pero no dirigida a mí. ¿Su propia hija?, preguntó, y su voz sonó como un trueno lejano. Asentí, incapaz de hablar. En mi cultura, dijo Karim lentamente, la madre es la puerta al paraíso. Quien cierra esa puerta en la cara de quien le dio la vida está condenado. Me ofreció su brazo, no como se le ofrece ayuda a un mendigo, sino como se le ofrece a una dama para entrar a un baile. Señora, ¿cuál es su nombre? Rosa, dije. Señora Rosa, no voy a permitir que usted siga en este pasillo. Por favor, acompáñeme. No puedo, señor, protesté débilmente. No tengo pase, no tengo dinero, no tengo. Usted está conmigo, interrumpió con suavidad. Y en este lugar, eso es todo lo que necesita. Me guiaba hacia las puertas de vidrio ahumado de la zona VIP. Los guardias, los mismos que me habían mirado con desprecio antes, se cuadraron al verlo pasar y abrieron las puertas de par en par. Entramos en otro mundo. El ruido del aeropuerto desapareció, reemplazado por música clásica suave y el aroma a café recién hecho y flores frescas. Me llevó a una mesa privada, en un rincón tranquilo. Hizo un gesto y, en segundos, un camarero estaba sirviendo té caliente, dátiles, frutas y pequeños sándwiches. Coma, por favor, dijo Karim, sentándose frente a mí, y luego, cuando recupere las fuerzas, quiero que me cuente todo. No omita nada. Quiero saber quién es esa hija suya y por qué cree que tiene el poder de desechar a una madre como si fuera equipaje viejo. Bebí el té. El líquido caliente bajó por mi garganta y sentí que la vida regresaba a mi cuerpo. Comí despacio bajo su atenta mirada. No me sentí juzgada. Por primera vez en días, me sentí protegida. Y entonces, le conté todo. Le hablé de los años de trabajo, limpiando casas para pagar la universidad de Vanessa. Le hablé de cómo vendí mi casa para que ella pudiera montar su primer negocio. Le hablé del viaje, de cómo me usó de niñera para sus hijos mientras ella se iba de fiesta, y del momento final en el mostrador de facturación. Le conté lo que me dijo, me arruinas el branding. Mientras yo hablaba, Karim me escuchaba en silencio, pero vi cómo sus manos se cerraban sobre la mesa, apretando los nudillos hasta que se pusieron blancos. Vi una vena latir en su sien. La indignación crecía en él, una furia justa y controlada. Cuando terminé, me sequé las lágrimas con una servilleta de tela. Y eso es todo, señor Karim. Ahora soy una vieja indocumentada en un país extraño. Probablemente tendré que ir a la embajada y pedir caridad para que me deporten. Karim negó con la cabeza lentamente. Se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron con una intensidad que me asustó y me fascinó al mismo tiempo. Usted no va a ser deportada, Rosa. Y ciertamente no va a pedir caridad. Sacó un teléfono móvil de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esa aerolínea en la que su hija viajó, resulta que soy el accionista mayoritario. Este aeropuerto es, en muchos sentidos, mi casa,
y nadie insulta a un invitado en mi casa. Especialmente no a una madre que tiene el corazón de oro que usted demostró tener con mi niña. Me miró fijamente. Usted dijo que su hija quería encontrar un patrocinador en el vuelo. Alguien rico y poderoso. Sí, susurré. Eso dijo. Una sonrisa irónica, casi depredadora, cruzó el rostro de Karim. Entonces, vamos a darle lo que quiere. Ella busca poder. Ella busca atención. Pero se olvidó de una lección básica. El mundo da muchas vueltas. Él extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su piel estaba cálida. Rosa, tengo una propuesta para usted. Podría darle un boleto de avión ahora mismo en clase económica para que regrese a su casa, a llorar en soledad. Puede quedarse aquí unos días, como mi invitada de hoy. Podemos comprarle ropa nueva, podemos arreglar su cabello, y podemos preparar su regreso. No como una víctima, sino como la dueña de la situación. Me quedé paralizada. Mi corazón latía desbocado. ¿Por qué haría eso por mí?, pregunté. Porque odio la injusticia, respondió Karim con firmeza. Y porque quiero ver la cara de su hija cuando se dé cuenta de que la mujer a la que despreció es ahora la mujer más poderosa de la sala. ¿Qué me dice, Rosa? ¿Quiere justicia? Miré mi reflejo en la ventana oscura del salón VIP. Vi a la mujer cansada, pero también vi algo nuevo en mis ojos. Una chispa. La chispa que Vanessa había intentado apagar. Pensé en su risa cruel. Pensé en mis nietos aprendiendo a despreciarme. Y luego miré a Karim. No quiero justicia, señor Karim, dije, y mi voz salió firme por primera vez. Quiero que ella aprenda. Quiero que sienta lo que yo sentí. Karim asintió, satisfecho. Entonces, bienvenida a Dubái, Rosa. La lección está a punto de comenzar. Hizo una seña al camarero. Traiga champán. Y llame a mi asistente personal. Tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a convertir a esta dama en una reina. Mientras el camarero servía las copas, sentí que el miedo se disolvía, reemplazado por una extraña y fría determinación. Vanessa me quería lejos. Vanessa quería que yo desapareciera. Pues bien, iba a reaparecer. Y esta vez, no sería la madre sumisa que ella conocía. Esta vez, yo tendría el control. Miré a la cámara imaginaria de mi vida, a ustedes que me escuchan, y supe que el capítulo de la lástima había terminado. Nunca subestimen a una madre herida, pensé. Y nunca, jamás, la dejen tirada en un aeropuerto donde el dueño necesita una abuela para su nieta levantar la copa. El cristal chocó suavemente con el de Karim. El sonido fue como una campana anunciando el inicio de la guerra. Dicen que los cuentos de hadas terminan cuando el príncipe encuentra a la chica y le pone el zapato de cristal. Pero nadie te cuenta lo que pasa la semana siguiente, cuando la Cenicienta tiene que aprender a caminar con esos tacones sin romperse los tobillos. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Rosa, una mujer que hasta hace unos días creía que su destino era morir invisible en un banco de aeropuerto, y que ahora despertaba entre sábanas de hilo egipcio, con una vista al Golfo Pérsico, quitaba el aliento. Karim no mintió, cumplió cada palabra como si fuera una ley sagrada. Y esa semana en Dubái no fue solo un descanso, fue una resurrección. Porque cuando desperté en esa suite presidencial del hotel de 7 estrellas, lo primero que hice no fue pedir servicio a la habitación, sino llorar no de tristeza, sino de incredulidad. Al tocar la suavidad de la bata, al ver las flores frescas en la mesa de noche, al entender que por primera vez en 65 años, alguien había pensado en mí, comodidad antes que en mi utilidad. La transformación comenzó el segundo día, cuando Karim envió a un equipo completo a mi suite. Y no estoy exagerando cuando digo que entraron como un ejército de la belleza, armados con sedas, pinceles y espejos. Y al principio yo sentía vergüenza. Me encogía en la silla porque mis manos estaban callosas de tanto fregar pisos y mi piel estaba marcada por el sol y el cansancio de criar a una hija ingrata y a unos nietos que ni me miraban. Pero la estilista principal, una mujer libanesa con ojos amables, me tomó las manos y me dijo en un inglés que el traductor de mi teléfono convirtió en poesía. Señora, las manos que trabajan son las que merecen llevar las joyas. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí, esa costra de servidumbre que yo misma me había impuesto. Me tiñeron el cabello, cubriendo esas canas descuidadas con un tono castaño vibrante que me quitó 10 años de encima. Hidrataron mi piel hasta que recuperó un brillo que yo pensaba perdido en mi juventud. Y luego vino la ropa. Oh Dios mío, la ropa. Porque yo estaba acostumbrada a usar lo que Vanessa desechaba o lo que encontraba en oferta en el supermercado. Prendas grises y holgadas para esconder mi cuerpo, para no estorbar visualmente. Pero aquí me trajeron caftanes de seda vestidos de lino, estructurados, telas que caían sobre mi cuerpo como agua fresca.
respetando mis curvas de mujer madura pero dándome una elegancia que me obligaba a enderezar la espalda. Cuando finalmente me pusieron frente al espejo de cuerpo entero, tuve que sostenerme del borde de la mesa porque la mujer que me devolvía la mirada no era la abuela que servía de niñera no remunerada. Era una dama, una matriarca, una mujer con presencia, y cuando Corinne entró en la sala para recogerme para la cena, se detuvo en seco, no con lujuria, sino con una admiración profunda y respetuosa, y me dijo suavemente: «Rosa, esa elegancia siempre estuvo ahí, solo necesitabas quitarte el polvo de la ingratitud ajena». Y en ese momento entendí que la ropa no me disfrazaba, sino que me revelaba, me permitía ser quien realmente era por dentro. Pero lo más importante de esa semana no fue el lujo desmedido ni los manjares exóticos. Fue la amistad que forjamos entre cenas tranquilas y paseos por jardines privados. Porque Corinne no buscaba una conquista rápida, él era un hombre viudo, inmensamente rico pero rodeado de gente que solo quería su firma en un cheque. Y en mí encontró a alguien que lo escuchaba de verdad, alguien que no quería nada de él. Y así, entre té de menta y dátiles, le conté mi historia, le hablé de cómo sacrifiqué mis ahorros para pagar la universidad de Vanessa, de cómo vendí mi casita para que ella pudiera dar la entrada de su apartamento de lujo, de cómo me convertí en un accesorio molesto en su vida perfecta de Instagram. Y vi cómo los ojos de Corinne pasaban de la compasión a una furia fría y calculadora. Él también se abrió conmigo, me contó sobre la soledad del poder, sobre cómo sus hijos estaban demasiado ocupados gastando su herencia anticipada como para visitarlo. Y nos dimos cuenta de que éramos dos náufragos que se habían encontrado en la orilla. Y esa conexión, ese respeto mutuo, fue más sanador que cualquier tratamiento de spa, porque me devolvió mi voz, me hizo sentir que mi historia importaba, que yo importaba. Fue en la quinta noche cuando el plan tomó forma. Estábamos cenando en la terraza bajo las estrellas del desierto cuando Corinne puso una tableta electrónica sobre la mesa y deslizó el dedo sobre la pantalla mostrándome una serie de correos electrónicos y documentos digitales. «Rosa, he estado investigando», me dijo con su tono sereno pero implacable. Y lo que vi me heló la sangre y al mismo tiempo encendió un fuego en mi estómago. Vanessa no solo me había abandonado, sino que estaba organizando el evento de lanzamiento de su marca de cosméticos Pureza. Vaya ironía el nombre. Utilizando el dinero que me había robado de mis cuentas conjuntas. Y lo peor es que estaba desesperada. Sus correos a varios fondos de inversión mostraban que estaba al borde de la quiebra. Técnica porque gastaba más en apariencia que en producto. Corinne me explicó que ella había estado cortejando a un misterioso inversionista ángel de medio, un tal señor Alfred, con quien había intercambiado correos llenos de adulación y promesas falsas, sin saber que el tal señor Alfred era una identidad creada por la oficina de Corinne para probar su codicia. Ella espera que este inversor aparezca en su gala de mañana por la noche para firmar el cheque que salvará su reputación. Me explicó Corinne con una media sonrisa. Ella espera a un hombre que no conoce, pero a quien va a recibir es a la madre que despreció. Y créeme, Rosa, llegaremos con más fuerza que cualquier cheque. El viaje de regreso fue surrealista. Subimos al jet privado de Corinne, un pájaro de acero y cuero color crema que olía a éxito, y mientras el avión despegaba dejando atrás las arenas de Dubái, miré por la ventanilla y me despedí mentalmente de la mujer asustada que había llegado a ese país. Ya no era él, ahora bebía champán en una copa de cristal tallado mientras volábamos a 10.000 metros de altura hacia mi ciudad natal, hacia el lugar donde mi hija creía reinar. Durante el vuelo, repasamos el plan una y otra vez. Corinne me enseñó a mantener la postura, a no bajar la mirada, a usar el silencio como un arma, porque Vanessa estaba acostumbrada a mis gritos de frustración o a mis súplicas. Pero no estaba preparada para mi silencio, para mi dignidad, y yo absorbía cada consejo como una esponja, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una anticipación eléctrica. Aterrizamos en el aeropuerto privado de la ciudad, lejos del caos de las terminales comerciales donde Vanessa me había dejado tirada como basura días atrás. Y al bajar la escalerilla, el aire de mi país me golpeó la cara, pero esta vez no olía a derrota, olía a revancha. No fuimos a mi vieja casa, por supuesto que no. Una limusina negra con vidrios tintados nos esperaba en la pista para llevarnos directamente al hotel más exclusivo de la ciudad, el Gran Palacio, curiosamente el mismo lugar donde Vanessa celebraría su gala esa noche en el salón principal. Al entrar al lobby del hotel, vi cómo el personal se desvivía por atendernos, como el gerente general salía a recibir al jaque y su acompañante, y noté cómo me miraban. No veían a Rosa la doméstica, veían a una señora de la alta sociedad internacional, con mis gafas oscuras de diseñador y mi bolso de cuero italiano, y me di cuenta de que el poder es en gran parte percepción.
Y Vanessa había cometido el error fatal de subestimar mi capacidad de adaptación. Subimos a la suite y comenzó el ritual final, la preparación para la guerra, pero esta vez mi armadura sería de tela y oro. El vestido que Corey me había mandado hacer para mí estaba colgado en el centro de la habitación como una obra de arte. Era una pieza de alta costura en color dorado intenso, no un dorado chillón, sino un dorado antiguo, regio, con incrustaciones de cristales que captaban la luz con cada movimiento, diseñado para una reina, no para una princesa. Mientras me lo ponía, sentí el peso de la tela y el peso de la responsabilidad, porque esta noche no solo iba a recuperar mi dignidad, iba a darle una lección a mi hija que jamás olvidaría. Me miré al espejo una última vez, con el cabello recogido en un moño sofisticado, los pendientes de diamantes que Karim me había prestado indefinidamente, dijo él guiñando un ojo, y vi la dureza en mi mirada, esa determinación de acero que solo se forja en el fuego de la traición. Dream entró, vestido con un traje occidental impecable pero con un pañuelo en el bolsillo que denotaba su origen, y me ofreció su brazo. ¿Estás lista, Rosa?, me preguntó, y yo respiré hondo, pensando en Vanessa abajo, en ese salón de baile, rodeada de sus amigos superficiales, bebiendo champán comprado con mi dinero, revisando la puerta ansiosamente esperando a su salvador árabe, sin tener la menor idea de que su salvador y su víctima venían en el mismo paquete. Más que lista, le respondí, y mi voz no tembló, ni un poco. Vanessa quería brillo para su marca, quería aparentar lujo y exclusividad. Pues bien, yo voy a bajar esas escaleras y le voy a dar un brillo que la va a dejar ciega. Caminamos hacia el ascensor, y mientras las puertas se cerraban, supe que la mujer que subiría en ese elevador ya no bajaría jamás. La madre abnegada había muerto en Dubái, y la mujer que bajaba al salón de baile era la dueña de su propio destino, lista para reclamar lo que era suyo, con intereses. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero esa noche, en el salón de baile más exclusivo de Dubái, yo estaba dispuesta a servirla hirviendo, bañada en oro y bajo la luz de 1000 candelabros de cristal. Desde la limusina blindada, con los cristales tintados ocultándome del mundo exterior, observaba la entrada del hotel. Podía ver el desfile de vanidades, los flashes de los parás devorando a cualquiera que pareciera tener dinero. Y en el centro de todo ese circo estaba ella, Vanessa, mi hija, la mujer que me había dejado tirada como un perro viejo en una terminal de aeropuerto, convencida de que yo no era más que un estorbo para su brillante futuro. Desde la distancia, se veía impecable, enfundada en un vestido de seda roja que probablemente costaba más de lo que yo gané en 10 años de trabajo honesto. Sonreía, saludaba, posaba, pero yo la conozco, yo la parí, y desde aquí, incluso a 50 metros de distancia, podía ver el temblor en sus manos y la rigidez en su mandíbula. Estaba aterrorizada. Rim, sentado frente a mí, ajustó sus gemelos con esa calma depredadora que lo caracteriza. Me miró y asintió levemente. No hacían falta palabras. Él sabía que esa noche no se trataba de negocios, o al menos, no solo de negocios financieros. Se trataba de una auditoría moral. Se trataba de saldar cuentas. El coche se deslizó suavemente hasta la alfombra roja, y sentí como mi corazón, lejos de acelerarse por el miedo como aquella tarde horrible en el mostrador de facturación, latía con un ritmo lento, pesado y poderoso. Ya no era la Rosa que lloraba suplicando por un billete de vuelta. Esa mujer murió de sed y vergüenza en un banco de plástico. La mujer que estaba a punto de bajar de ese auto había renacido en el fuego de la traición. Alisar la tela de mi vestido dorado fue un acto reflejo. Era una pieza de alta costura, pesada, majestuosa, elegida específicamente para deslumbrar y cegar. Karim me ofreció su brazo. ¿Lista, Rosa?, preguntó con su voz grave. Nunca he estado más lista en mi vida, respondí, y por primera vez, era verdad. El chofer abrió la puerta y el aire caliente de la noche de Dubái me golpeó, pero esta vez no me sentí asfixiada. Me sentí dueña del aire, del suelo y del destino de todos los presentes. Al bajar, el silencio fue casi instantáneo entre los fotógrafos más cercanos. Esperaban a Karim Al-Fawd, el magnate, el salvador financiero que Vanessa había estado prometiendo a sus acreedores toda la noche. Pero no esperaban a la figura que bajó con él. Los flashes estallaron, cegadores, pero yo no parpadeé. Caminé con la cabeza alta, cada paso de mis tacones resonando como un martillazo sobre el pavimento. Entramos al vestíbulo y luego al gran salón de eventos. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y la música suave de piano creaban una atmósfera de falsa seguridad. Vanessa estaba al fondo, rodeada de un grupo de inversores potenciales y otras influencers que reían de sus chistes sin gracia.
Ella miraba obsesivamente hacia la entrada, esperando al hombre que salvaría su reputación y sus finanzas. El mayordomo principal golpeó su bastón contra el suelo y su voz retumbó en la sala, cortando la música. Damiselas y caballeros, el honor es nuestro al recibir al señor Alfred y su socia principal. La palabra socia flotó en el aire, cargada de misterio. Las cabezas giraron al unísono. La multitud se partió en dos como el mar rojo, abriendo un pasillo directo hacia donde estaba mi hija. Avanzamos. Sentía las miradas clavadas en mí, evaluando las joyas que colgaban de mi cuello, la autoridad con la que me movía, la frialdad de mi expresión. Nadie me reconocía. Para ellos, yo era una aristócrata misteriosa, una magnate extranjera, cualquier cosa menos la abuela que servía el café y cuidaba a los niños. Vanessa se giró, con esa sonrisa ensayada de anfitriona perfecta pegada al rostro. Sus ojos buscaron a Harim, brillando con alivio y codicia. Comenzó a caminar hacia nosotros, con los brazos extendidos, ignorando por completo a la mujer a su lado. Señor Al-Fayed, qué honor. Gracias por venir. No sabe lo mucho que. Y entonces, su mirada se desvió. Sus ojos se encontraron con los míos. Se detuvo en seco. Fue como si un rayo invisible la hubiera golpeado en el pecho. La sonrisa se le congeló, transformándose en una mueca grotesca de confusión y horror. Pestañeó una, 2 veces, como si su cerebro se negara a procesar la imagen que tenía delante. Yo mantuve la mirada, imperturbable. Dejé que el silencio se alargara, un silencio denso y pesado que incomodó a los invitados cercanos. Vanessa dio un paso vacilante hacia atrás, casi tropezando con su propio vestido. Mamá, susurró. Fue un sonido tan débil que apenas llegó a mis oídos. Una mezcla de incredulidad y pánico puro. Ese susurro fue mi señal. No iba a permitir que esto fuera una conversación privada. Ella me había humillado en público, me había descartado frente al mundo en ese aeropuerto. La justicia exigía reciprocidad. Solté el brazo de Corim y di un paso adelante, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder aún más. Elevé mi voz, proyectándola con la claridad de una actriz de teatro, asegurándome de que cada persona en ese salón, desde los camareros hasta los jacks, escuchara cada sílaba. Sorprendida, hija mía, pregunté, y mi tono no tenía calidez maternal, sino el filo de una guillotina. ¿Acaso esperabas que siguiera pudriéndome en ese banco del aeropuerto donde me dejaste? ¿Pensaste que el desierto se tragaría a tu madre para que no estorbara en tus fotos de Instagram? El color abandonó el rostro de Vanessa tan rápido que parecía un cadáver maquillado. Los murmullos estallaron en la sala como un enjambre de abejas furiosas. Los teléfonos móviles se alzaron, docenas de ojos digitales grabando la escena. Ella intentó reaccionar, su instinto de supervivencia social activándose torpemente. Se acercó a mí intentando tomarme del brazo, fingiendo preocupación, bajando la voz en un siseo desesperado. Mamá, por Dios, ¿qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste esa ropa? Estás cansada, estás delirando. Vamos afuera. Hablemos en privado. No me hagas esto aquí. Me solté de su agarre con un movimiento brusco, como si su tacto me quemara. No me toques, exclamé, y mi voz resonó con una autoridad que la hizo encogerse. Privado. ¿Quieres privacidad ahora, Vanessa? No tuviste tanta consideración cuando cancelaste mi pasaje frente a la empleada de la aerolínea. No te importó la privacidad cuando me dijiste que mi ropa vieja y mis manos trabajadas avergonzaban tu marca personal. Me giré hacia la audiencia. Los rostros a mi alrededor eran un poema de shock y fascinación morbosa. Vi a sus amigos, esos que ella tanto quería impresionar, mirándola con desprecio y curiosidad. Caminé hacia el pequeño escenario donde estaba el micrófono para los brindis, ignorando los intentos débiles de Vanessa por detenerme. Karim se cruzó de brazos, bloqueando el paso a cualquiera que intentara interferir. Actuando como mi guardián silencioso, tomé el micrófono. El sonido del acople agudo hizo que todos callaran al instante. Buenas noches a todos, dije, mi voz amplificada llenando cada rincón del salón. Mi hija, Vanessa, les ha vendido una historia muy bonita esta noche. Les ha dicho que es una mujer hecha a sí misma, una emprendedora que construyó su imperio desde cero. Les ha hablado de sacrificio, de éxito, de lujo. Hice una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada hasta posarla nuevamente en ella, que ahora temblaba visiblemente, con lágrimas de rabia y miedo estropeando su maquillaje perfecto. Pero se le olvidó un pequeño detalle en su narrativa. Se le olvidó presentarles a la mujer que lavó pisos para pagar su universidad, a la mujer que vendió sus joyas para financiar su primer viaje, a la mujer que crió a sus hijos mientras ella jugaba a ser famosa,
Vanessa solozó un sonido ahogado. «Cállate». «Seguridad», gritó, mirando a los guardias. Pero los guardias no se movieron. Miraron a Jorim, quien simplemente negó con la cabeza. Nadie iba a mover un dedo. En ese salón, el dinero mandaba. Y esa noche, el dinero estaba de mi lado. Ella me desechó como basura hace 3 días. Continué, implacable, sintiendo como cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Me dejó sin dinero, sin pasaporte y sin idioma en un país extraño. Porque, según ella, yo no combinaba con la estética de primera clase. Ella pensó que yo era desechable. Pensó que una madre es un accesorio que se tira cuando pasa de moda. Bajé del escenario lentamente, acercándome de nuevo a ella. La prensa estaba en frenesí. Los flashes eran una tormenta continua. Vanessa estaba acorralada, su imagen pública desmoronándose en tiempo real, transmitida en vivo a sus miles de seguidores. Me detuve frente a ella. Ya no me veía alta, ni poderosa. Se veía pequeña. Una niña caprichosa que había roto el juguete equivocado. «¿Creíste que el señor Alfred venía a salvarte, Vanessa?», le pregunté suavemente, pero con el micrófono aún en la mano para que todos oyeran la crueldad de la ironía. «Karim no vino a invertir en tu empresa fantasma. Karim vino porque yo se lo pedí». El silencio que siguió fue absoluto, sepulcral. Vanessa miró a Karim, y luego a mí, la comprensión amaneciendo en sus ojos con un terror absoluto. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su madre, sino que había perdido su única tabla de salvación financiera. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras y apariencias, estaba siendo soplado por el viento de mi voz. Me acerqué a su oído, pero mantuve el micrófono lo suficientemente cerca para que el susurro fuera audible, un secreto a voces. «Disfruta de la fiesta, hija, come, bebe y sonríe para las cámaras. Porque cuando termine la música, no te quedará nada». Me giré hacia Karim, quien me esperaba con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. Le tendí la mano, y él la tomó con reverencia, besando mis nudillos adornados con diamantes. «Es hora de presentarle la factura, socio», dije, lo suficientemente alto para cerrar el acto. Y mientras dábamos la vuelta para salir, dejando a Vanessa destruida en medio de su propia gala, supe que esto era solo el comienzo. El miedo en sus ojos era el mejor pago que había recibido en años. La leona había vuelto, y la selva de asfalto y oro de Dubái acababa de coronar a su verdadera reina. El silencio que descendió sobre el salón de baile fue más violento que cualquier grito. Podía ver cómo la realidad se fracturaba en los ojos de los invitados. Esos mismos que minutos antes bebían el champán barato de mi hija y celebraban su supuesta generosidad, ahora huían como ratas sintiendo la vibración de un naufragio. Nadie se despidió. Nadie miró a Vanessa a los ojos. Solo se escuchaba el repiqueteo apresurado de tacones y suelas de cuero sobre el mármol, un éxodo vergonzoso que dejó el aire cargado de perfumes caros y fracaso. Vanessa se quedó estática en el centro de la pista, con el maquillaje corrido, una mancha negra bajando por su mejilla perfecta, arruinando esa fachada de influencia intocable. Roberto, su marido, ese hombre que siempre me miró como si yo fuera un mueble viejo y molesto, ahora sudaba profusamente, aflojándose el nudo de la corbata como si la seda lo estuviera estrangulando. Karim, mi salvador, mi socio, mi ángel vengador, se acercó a mí con esa elegancia depredadora que había aprendido a admirar. Me ofreció su brazo, no como un apoyo, sino como un trofeo. «Es hora de cerrar el trato, Rosa», me susurró, y su voz fue el único sonido cálido en esa sala helada. Nos dirigimos hacia la biblioteca privada de la mansión. Ese santuario de caoba y cuero que Roberto usaba para fumar puros y pretender que era un magnate. Ellos nos siguieron. No tenían opción. Vanessa caminaba arrastrando los pies, encogida, y Roberto intentaba recuperar una postura de autoridad que ya no le pertenecía. Al entrar, Karim hizo un gesto sutil y 2 hombres de traje gris, abogados con rostros de piedra, entraron detrás de nosotros y cerraron las puertas dobles con un golpe seco que resonó como una sentencia. Roberto fue el primero en romper el silencio, intentando apelar a esa ridícula fraternidad masculina que creen que lo soluciona todo. Se aclaró la garganta, forzando una sonrisa temblorosa, y dijo: «Mire, señor Karim, entiendo que mi suegra, que Rosa esté molesta. Son cosas de familia, ya sabe, dramas de mujeres. Pero entre hombres de negocios podemos llegar a un acuerdo. Estoy seguro de que podemos renegociar cualquier malentendido». Su voz destilaba desesperación. Me miró de reojo, esperando que yo bajara la cabeza, que volviera a ser la anciana sumisa. Pero yo lo miré directamente a los ojos, con la misma frialdad con la que se mira a un insecto antes de aplastarlo,
Karim ni siquiera se sentó. Se quedó de pie junto a la chimenea, inmenso, poderoso. Siéntense, ordenó, y no fue una invitación. Vanessa y Roberto cayeron en el sofá de cuero como marionetas a las que les han cortado los hilos. Corín miró a Roberto con un desprecio absoluto y dijo: «Usted se equivoca en dos cosas. Roberto, primero, esto no es un drama de mujeres. Es una ejecución corporativa. Y segundo, usted y yo no somos iguales. Usted juega a ser rico. Yo soy el dueño del tablero». Hizo una señal y uno de los abogados avanzó, colocando una pila de documentos sobre la mesa de centro. El sonido del papel contra la madera fue nítido, casi obsceno. «Señora Vanessa», comenzó el abogado con voz monótona, «hemos realizado una auditoría forense de su empresa, Vanessa Butt, y de sus finanzas personales durante las últimas 3 semanas». Vanessa intentó protestar, su voz saliendo como un chillido agudo. «Eso es ilegal. Son mis cuentas privadas». El abogado la ignoró y continuó: «Su marca es un cascarón vacío. Usted ha estado financiando su estilo de vida mediante préstamos de alto riesgo, apalancando la empresa contra propiedades que ya estaban hipotecadas. Debe millones a 3 bancos diferentes y a un fondo de inversión de capital privado». Vanessa palideció. ¿Cómo saben eso? Yo tomé la palabra entonces. Mi voz sonó tranquila, controlada, una voz que no reconocí como mía, sino como la de una mujer que ha renacido en el fuego. Porque alguien tenía que comprar esa deuda, hija mía. Y los bancos estaban desesperados por venderla. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, invadiendo su espacio. Esta mañana, a las 9 en punto, el consorcio que presido adquirió la totalidad de sus pasivos. Compramos su deuda, Vanessa. Compramos sus hipotecas. Compramos sus pagarés. Roberto saltó del sofá, con los ojos desorbitados. ¿Qué significa eso? Corín respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Significa, Roberto, que ya no le deben dinero al banco. Me lo deben a mí, por extensión, a la dueña mayoritaria de este activo en particular, la señora Rosa. La revelación cayó sobre ellos como una losa de concreto. Vi el momento exacto en que el cerebro de Vanessa procesó la información. No era solo que estuviera arruinada, era que estaba endeudada con la mujer que había abandonado en un aeropuerto con $50. Todo, continuó el abogado, enumerando los ítems como si fuera la lista de la compra: la marca Vanessa Beauty, el inventario en los almacenes, los derechos de imagen, los 2 vehículos de lujo en la entrada y, por supuesto, esta propiedad, según las cláusulas de ejecución inmediata, que firmaron imprudentemente para obtener dinero rápido. Al haber un cambio de acreedor y ante la insolvencia demostrada, ejecutamos las garantías. Ahora mismo, la casa, susurró Vanessa, mirando a las paredes como si de repente fueran transparentes. Pero, es mi casa, mis hijos crecieron aquí, era tu casa, corregí yo. Ahora es un activo en liquidación. El aire en la habitación se volvió irrespirable para ellos. Roberto se dejó caer de nuevo, con la cabeza entre las manos, murmurando maldiciones. Pero Vanessa, siempre la actriz, intentó su última jugada, se deslizó del sofá hasta el suelo, se arrodilló sobre la alfombra persa, esa misma alfombra que me prohibía pisar con zapatos de calle cuando yo vivía allí de agregada, se arrastró hasta mis pies, agarrando el borde de mi vestido de seda. «Mamá», sollozó, levantando ese rostro bañado en lágrimas falsas y rímel real. «Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. Soy tu hija, tu sangre. Me equivoqué. Lo admito, fui estúpida, pero piensa en los niños. Piensa en tus nietos. Vas a dejarlos en la calle. Vas a dejar que pasen hambre por una venganza». La miré desde arriba. Hace meses, esa imagen me habría destrozado el corazón. Hubiera vendido mi alma para levantarla, pero ahora solo veía una extraña peligrosa. Recordé el frío del aeropuerto de Dubái, recordé el miedo, recordé la nota de $50. «Levántate», le dije, y mi voz fue un látigo. «No te humilles más, Vanessa. No combina con tu branding». Ella se quedó allí, paralizada por mi tono. «No te preocupes por mis nietos. Ellos son inocentes de tu veneno. Sus colegios están pagados hasta que se gradúen en la universidad. Tienen un fondo fiduciario que Corín y yo establecimos esta mañana, al que solo tendrán acceso cuando sean adultos y demuestren que no son parásitos como sus padres». Roberto levantó la cabeza, con un destello de esperanza avariciosa en los ojos. «Un fondo, entonces. Nosotros podemos administrar. Ustedes no tocarán un centavo.
lo cortó Karim, su voz resonando como un trueno. Volví a mirar a mi hija. Mis nietos tendrán todo lo que necesiten, pero ustedes dos. Ustedes van a aprender algo que nunca les enseñé bien, el valor del trabajo. Saqué de mi bolso un pequeño sobre blanco. No contenía dinero, contenía una dirección. Lo dejé caer sobre la mesa, lejos de su alcance, obligándola a estirarse si quería tomarlo. Tienen 24 horas para desalojar esta propiedad. Pueden llevarse su ropa y sus efectos personales básicos. Nada de joyas, nada de arte, nada de electrónica. Todo eso está inventariado y pertenece a la deuda. ¿A dónde iremos?, gimió Vanessa, con la voz rota, la realidad del abismo abriéndose ante ella. No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez a un motel. Tal vez a casa de algún amigo, si es que te queda alguno después de lo de hoy. Esa es tu responsabilidad, Vanessa. Tienes salud, tienes 2 manos, úsalas, trabaja, lava platos, limpia pisos, sirve mesas. Haz lo que yo hice para criarte y lo que tú despreciaste. Ella me miró con odio puro, el velo de la víctima cayendo para revelar la furia de la narcisista herida. Te odio. Siseo, eres un monstruo. Nos estás quitando nuestro hogar. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez para contemplar mi obra. La habitación olía a miedo y a derrota. Esta casa nunca fue un hogar, Vanessa. Fue un escenario para tu ego. Pero eso va a cambiar. Señalé las paredes, los libros, el lujo excesivo. A partir de mañana, esta mansión será reestructurada. Ya firmé los papeles con la fundación de Karim. Será un centro de acogida y residencia digna para ancianos abandonados por sus familias. Personas que, como yo, fueron descartadas por hijos ingratos. Vi cómo la noticia la golpeaba físicamente. Su mansión, su símbolo de estatus, llena de viejos. La ironía era el cuchillo final. Disfruten su última noche aquí, dije, abriendo la puerta. Intenten no romper nada. Se descontará de lo poco que les quede. Salí al pasillo, mis pasos resonando con fuerza, firmes y seguros. Karim caminaba a mi lado, en silencio, respetando mi momento. Dejé atrás los sollozos de mi hija y las maldiciones de mi yerno. No sentí culpa, no sentí remordimiento. Me toqué el pecho, donde antes sentía una presión constante de angustia, y solo encontré paz. La cuenta estaba pagada. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la biblioteca. 6 meses desde que el miedo dejó de ser mi sombra y se convirtió en un recuerdo lejano, casi ajeno, como una película que vi hace mucho tiempo y de la que apenas recuerdo los detalles más escabrosos. Ahora, cuando abro los ojos por la mañana, lo primero que veo no es el techo húmedo de una habitación de servicio ni la mirada despectiva de mi propia hija. Lo que veo es la luz dorada del sol de Dubái filtrándose suavemente a través de las cortinas de lino de mi nuevo apartamento en la Marina. No es la mansión, no. Esa casa tenía demasiados fantasmas, demasiados ecos de gritos y desprecios. Este lugar es mío. Es un espacio de paz, decorado con colores tierra y blanco, donde cada objeto ha sido elegido por mí, no para impresionar a nadie en Instagram, sino para hacerme sentir en casa. Me levanto y mis pies tocan una alfombra suave, no el suelo frío que solía fregar de rodillas. Camino hacia el espejo y la mujer que me devuelve la mirada ya no tiene los hombros caídos por el peso de la humillación. Llevo una túnica de seda sencilla, elegante, de un color crema que resalta mi piel, que ahora luce hidratada y cuidada. Mis manos, esas manos que Vanessa decía que eran vergonzosas y rudas, ahora tienen una manicura impecable, aunque no he perdido la fuerza en ellas. Solo que ahora, esa fuerza se usa para firmar documentos y estrechar manos, no para limpiar la suciedad de otros. A las 9 en punto, el chofer me espera abajo. Al principio me costaba aceptar que alguien me abriera la puerta del auto. Sentía el impulso de decir no se moleste, joven, pero Karim me enseñó que aceptar el respeto es también una forma de dignidad. Karim, mi socio, mi amigo, ¿quién iba a decir que el hombre que podía destruirme con un chasquido de dedos se convertiría en mi mayor aliado? Nuestra relación no es romántica, es algo más elevado. Es una camaradería forjada en el fuego de la verdad. Viajamos juntos a menudo para supervisar los proyectos de la fundación benéfica que creamos. Él pone el capital y la influencia. Yo pongo el corazón y la experiencia de haber estado al otro lado del abismo. Cuando entramos a una sala de juntas, él siempre espera a que yo me siente primero. Me presenta como mi socia, la señora Rosa, y en sus ojos veo una admiración genuina que vale más que todo el oro de este emirato. El coche se detiene frente a la antigua mansión. La estructura es la misma, imponente y lujosa,
pero el alma del lugar ha cambiado radicalmente. Ya no es ese mausoleo frío y estéril donde Vanessa prohibía tocar los muebles. Ahora, en la entrada, hay un letrero de bronce discreto pero brillante, el refugio. He convertido la casa de mis pesadillas en un santuario para ancianos que, como yo, fueron olvidados o descartados por sus familias en esta ciudad de tránsito rápido y olvido fácil. Al cruzar la puerta principal, el aroma ya no es al limpiador químico industrial ni al perfume empalagoso y caro de mi hija. Huele a café recién hecho, a pan horneado y a lavanda. Camino por el vestíbulo y escucho risas, risas verdaderas. Entro en la sala principal, esa sala inmensa con los sofás de terciopelo italiano que costaban más de lo que yo ganaba en 10 años. Y allí está la ironía más dulce de todas. Veo al señor Ahmed y a la señora Clara, dos de nuestros residentes, sentados cómodamente en esos sofás intocables, jugando al ajedrez y bebiendo té, los muebles que antes servían solo para acumular polvo y likes en redes sociales. Ahora sirven para dar descanso a huesos cansados. Buenos días, doña Rosa. Me saludan las enfermeras y los cuidadores al pasar. No soy la jefa que grita, soy la líder que escucha. Me detengo a hablar con Clara, le pregunto por su artritis, y ella me toma la mano con cariño. Desde que llegué aquí, volví a sentirme humana. Rosa, me dice con los ojos húmedos. Esa frase es mi mayor salario. Yo no vengo a limpiar los baños, aunque sé hacerlo mejor que nadie. Vengo a gestionar que a estas personas no les falte ni una medicina, ni una manta, ni una palabra de aliento. La casa está viva. Donde antes había un silencio hostil, ahora hay música suave de piano y el murmullo de historias compartidas. He llenado los vacíos de vanidad con dignidad. A mediodía, recibo una videollamada en mi tablet. Son mis nietos. Karim cumplió su palabra, como siempre. Están en un internado de excelencia en Suiza, pagado íntegramente por el fondo fiduciario que establecimos, lejos de la toxicidad y la negligencia emocional de sus padres. Al principio, tenían miedo, estaban confundidos. Pero 6 meses de disciplina amorosa, de rutinas saludables y, sobre todo, de distancia de la locura de Vanessa, han obrado milagros. Abuela, grita el más pequeño al verme en la pantalla, ya no tiene esa mirada perdida en la... Tiene las mejillas sonrosadas de haber jugado al aire libre. Abuela, saqué un 10 en francés, me dice la mayor con orgullo. Hablamos durante media hora. Me cuentan sobre sus amigos, sobre las montañas, sobre lo que están aprendiendo. Ya no me piden juguetes caros ni marcas. Me piden que les cuente historias de cuando yo era joven. Me llaman abuela con un respeto y un cariño que antes les había sido vetado. Están a salvo. Están creciendo para ser personas de bien, rompiendo el ciclo de superficialidad que casi los ahoga. Al colgar, siento una paz inmensa. He salvado lo que realmente importaba, el futuro de mi sangre, a pesar de la traición de mi sangre. La tarde cae sobre Dubái y el cielo se tiñe de violeta y naranja. Es hora de volver a mi apartamento, a mi santuario privado. Salgo del refugio y el aire caliente del desierto me golpea suavemente, recordándome dónde estoy, todo lo que he conquistado. Me siento poderosa, pero no con el poder arrogante de los que creen ser dueños del mundo, sino con el poder tranquilo de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha aprendido a navegar. Mientras el chofer conduce por las avenidas llenas de rascacielos y luces de neón, observo la ciudad a través del cristal tintado. Es un mundo de contrastes, riqueza extrema y lucha diaria. Le pido al conductor que se detenga un momento cerca de una zona comercial muy concurrida porque quiero comprar unos chocolates específicos que le gustan a Karim. Un pequeño gesto de agradecimiento por la reunión de hoy. Ayudeo autoprotegida por el aire acondicionado del vehículo que se escapa al abrir la puerta, pero al dar unos pasos hacia la tienda, el calor y el ruido de la calle me envuelven. Hay mucha gente, turistas, ejecutivos, y también los trabajadores invisibles que mantienen la ciudad en marcha. Y entonces, mientras camino con la seguridad que me dan mis zapatos cómodos y mi posición, veo algo en la esquina, cerca de un poste de luz, bajo el parpadeo de un letrero de neón de un bar barato. Hay una mujer allí. Está de espaldas a mí, pero conozco esa silueta. La reconocería en cualquier parte del mundo, en cualquier vida. Lleva un uniforme sintético, demasiado ajustado, de un color naranja chillón, probablemente promocionando algún club nocturno o una oferta inmobiliaria de dudosa procedencia. Está repartiendo panfletos a los transeúntes. La gente la ignora, la esquivan. Algunos incluso hacen gestos de molestia cuando ella intenta extenderles el papel. Me detengo en seco. El corazón me da un vuelco, no de miedo, sino de incredulidad.
La mujer se gira un poco para intentar darle un volante a un hombre que pasa y el perfil queda iluminado por la luz de la calle. El cabello, antes rubio platino y perfecto, ahora luce opaco, con raíces oscuras y atado en una coleta desprolija. El maquillaje es excesivo, intentando ocultar el cansancio y la derrota, pero solo logra acentuar las líneas de amargura alrededor de su boca. Es ella, es Vanessa, mi hija, la influencer que no podía permitir que su madre dañara su imagen. La mujer que me dejó tirada en un aeropuerto sin pasaporte ni dinero. La veo allí, sudando, siendo ignorada por el mismo tipo de personas a las que ella desesperadamente intentaba impresionar. El destino tiene un sentido del humor terrible y exacto. Me quedo paralizada, observando cómo la reina de la primera clase se ha convertido en parte del paisaje urbano que ella tanto despreciaba. Ella aún no me ha visto. Y en ese instante, con el panfleto en su mano temblorosa y mi bolso de diseñador en la mía, el círculo se cierra. Mirarla allí, bajo ese sol inclemente de Dubái, fue como mirar un espejo roto de mi propio pasado. Vanessa estaba parada en la acera, afuera de un hotel barato en Deira, lejos, muy lejos de los rascacielos brillantes y las suites presidenciales que tanto exigía para su imagen. Llevaba la misma ropa de marca que tenía hacía días, pero ahora lucía arrugada, sucia, vencida por el polvo y la humedad del desierto. Ya no había un teléfono en su mano grabando historias para sus seguidores. Ya no había altivez en su postura. Solo había una mujer cansada, arrastrando una maleta que parecía pesarle más que la conciencia. Mi instinto de madre, ese que está cableado en nuestras entrañas desde el primer momento en que escuchamos su llanto al nacer, tuvo un espasmo violento. Mi vientre gritó. Por una fracción de segundo, mi mano se movió sola hacia la manija de la puerta de mi limusina. Quería bajarme. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que mamá estaba aquí, que todo iba a estar bien, que podíamos arreglarlo. Quería ser la salvadora que siempre fui, la que limpiaba sus desastres, la que pagaba sus deudas, la que perdonaba lo imperdonable. Pero entonces la memoria, fría y aguda como un cuchillo, me detuvo. Recordé el banco del aeropuerto. Recordé su espalda alejándose mientras yo me quedaba sin nada. Recordé la nota de $50 y su susurro cruel sobre cómo yo arruinaba su branding. En ese instante, Vanessa se giró. Quizás sintió la presencia del auto de lujo, o quizás fue esa conexión invisible que para mi pesar aún existe entre nosotras. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal tintado. No sé si pudo verme realmente, o si solo vio su propio reflejo distorsionado en la ventana oscura de un auto que jamás podría pagar, pero yo la vi el miedo. Vi la soledad absoluta. Por un segundo, sus ojos buscaron los míos con una súplica silenciosa, como si esperara que el universo le lanzara un salvavidas. Pero el universo ya le había dado todo, y ella lo había despreciado. No bajé la ventanilla. Con una calma que me asustó, retiré la mano de la puerta y me acomodé en el asiento de cuero suave. El chofer, un hombre discreto que Corinne me había asignado, me miró por el retrovisor esperando una orden. Asentí levemente. El motor ronroneó y el auto comenzó a deslizarse. Vi a Vanessa hacerse pequeña en la distancia, una figura borrosa que se quedaba atrás, no porque yo la abandonara, sino porque ella había elegido un camino donde yo no cabía. Rin me había contado esa mañana el destino de Roberto. El gran empresario, el hombre que prometía el mundo, había resultado ser un fraude colosal. Cuando las autoridades de Dubái empezaron a hacer preguntas sobre sus inversiones, Roberto hizo lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde. Huyó. Tomó el primer vuelo a un país sin extradición, llevándose lo poco que quedaba y dejando a Vanessa sola, con las cuentas del hotel sin pagar y sin pasaje de vuelta. La había abandonado con la misma frialdad con la que ella me abandonó a mí. La justicia poética no siempre es dulce. A veces tiene un sabor amargo a ceniza. Se merecían el uno al otro, pero al final ni siquiera se tuvieron a sí mismos. Mientras el auto se alejaba hacia la zona de la marina, donde mi nueva vida y mis nuevos proyectos me esperaban, me permití llorar. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sobre mi vestido de seda. No lloraba por la mujer que dejé en la acera. Esa mujer era una extraña egoísta. Lloraba por la niña que una vez peiné, por la hija que soñé tener, por la ilusión de familia que mantuve viva a costa de mi propia dignidad durante tantos años. Lloraba el duelo de saber que, a veces, el amor no es suficiente para salvar a alguien que está decidido a perderse. Aprendí, de la manera más dolorosa posible, que la dignidad no es negociable. Aprendí que hay una diferencia abismal entre ser buena y ser ingenua. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado, y no puedes abrigar a quien está dispuesto a quemar tu casa para calentarse un poco. Mi viaje en Dubái comenzó como una tragedia, como una vieja olvidada en un aeropuerto,
pero termina con el nacimiento de una mujer que finalmente se respeta a sí misma. Vanessa tiene su vida y sus lecciones por aprender. Yo tengo la mía. Y por primera vez en 65 años, mi vida me pertenece solo a mí. Y tú, mi amiga, que has estado conmigo en cada paso de este calvario, te tengo una pregunta difícil, una que necesito que me respondas con el corazón en la mano. Si estuvieras en mi lugar, sentada en este auto lujoso, y vieras a la hija que te traicionó, te humilló y te dejó tirada en un país extraño pidiendo ayuda en la calle, ¿tú qué harías? ¿Pararías el auto para salvarla una vez más? ¿O seguirías de frente, como hice yo? Cuéntamelo en los comentarios, quiero Liechti. Necesito saber si lo que hice hoy me convierte en una mujer fuerte. O si, en el fondo, me he convertido en una madre cruel. La venganza terminó, pero la vida apenas comienza.